en vivo y aparece aquí pues la señorita Gilda Jiménez con su coaching a media mañana. Gilda, buenos días, bienvenida a XFM. Buenos días, Adrián. Buenos días, queridos oyentes. Bueno, un gusto tenerte por aquí una vez más. Vamos a hablar de un tema. Me dijiste una palabra, ahora la vas a tú a pronunciar, que se ha escuchado muchísimo en los últimos, en los más recientes años aquí, sobre todo en Venezuela, esta palabra. Eso es de las cosas que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, en general, pues lo que significa evolucionar, ¿no? En este mundo moderno. Así que, Gilda, bienvenida. Bueno, antes de comenzar quiero agradecer ese jingle, no sé si sonó, a todas estas no sé si sonó, creo que sí sonó, claro, estaba sonando. Bueno, el jingle de A Coaching a media mañana que lo estamos estrenando, del músico, gracias, Íñigo Ayala, compositor, músico, guitarrista, cantautor, gracias a Samantha Tralongo que también hizo el bajo y con su estudio Libera, es Primo Liberas, creo que se llama, pues hicieron ese jingle tan fabuloso para Imagen Corp. Que suena aquí al fondo, súbelo un poquito, ¿ves ahí? A ver. Ese es. Gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. La palabra famosísima que están, pronunciando todos los venezolanos es la resiliencia. ¿Con qué se come eso? ¿Y por qué tenemos que asociarlo con la resiliencia, un hombre nuevo, o de la resiliencia a un hombre nuevo? Porque justamente de eso se trata. La resiliencia, pregunta que me hiciste, eso es un recurso fáctico, de hecho, que está básicamente dentro de la corriente de la psicología positiva, y es justamente el recurso que tenemos toda persona para poder, superar la adversidad. Cuando nosotros sentimos que estamos en caos, es porque hay una quiebre dentro de la transparencia de nuestra vida cotidiana. Y ese quiebre se puede dar por escenarios muy dramáticos, como por ejemplo la muerte de un ser querido, de un padre, una madre, de un hijo, que es algo tan doloroso. Entonces, bueno, justamente de eso se trata. ¿Cómo hacer para, cuando estemos frente a un escenario que nos rompe esa transparencia, podemos superar? Y estamos hablando justamente de dramas, de escenarios dramáticos, que puede ser en lo colectivo o en lo individual, porque no se trata simplemente de que se me accidentó el carro o que la batería no me prende. No, eso no es resiliencia. Resiliencia tiene que ver con esta superación de escenarios que nos producen mucho dolor en nuestras vidas, básicamente. Entonces, ¿por qué la palabra resiliencia? Porque viene de la palabra resilio, que es el rebote, ¿no? Es decir, es como tirar una pelota, rebotar y agarrarla y rescatar todo eso que nosotros podemos, digamos, que nos permita avanzar y desplazarnos a pesar de ese dolor que muchas veces no se supera, pero se sabe vivir con él. Hay que evolucionar. Bueno, la teoría está muy bien. Muchos la conocen, otros no. Ahora muchos más la conocen después de lo que acabas tú de comentar. Pero ¿cómo se puede activar? No es un switch que uno activa. No. Bueno, más activamos el switch de resiliencia y allí vamos. Lo que pasa que, fíjate, por eso decimos, es un recurso que dentro de la corriente de la psicología positiva, que también pertenece al coaching, y por eso traigo aquí la palabra y el tema, porque se trata de que trabajemos conjuntamente con un orientador, un psicólogo o un coach, justamente para superar esas barreras muy dolorosas que nos impiden. Sin embargo, yo pienso que ese recurso, nosotros tenemos, por ejemplo, hay mucha gente que tiene unas estructuras emocionales un poco más sólidas, más fuertes, y parece que eso está en el ADN de muchos, pero otras personas no. Pueden ser personas más frágiles, y son personas donde se trabaja justamente con un orientador para justamente desplazarse, ir hacia el bienestar, porque eso es lo que nosotros pretendemos siempre con el coaching. Es una cosa que yo insisto siempre aquí en el programa, es desplazamiento, es lograr felicidad. La felicidad no es completa, es cierto, pero hay gente que te permite, hay escenarios que te permiten desplazarte, ser feliz, hay gente que te permite ser feliz, y todo esto tiene que ver cómo utilizar
ese recurso justamente para avanzar. Entonces ahí hiciste una pregunta muy importante. Vamos a hablar de fases y vamos a hablar de características del resiliente y de qué hay que hacer. En la fase es cuando está el dolor, es la primera fase. Entonces es vivir ese dolor, no evadirlo, no cubrirlo con pañitos tibios, sino simplemente sentir ese dolor profundamente. Y hay un ejercicio como coach que yo recomiendo, que es trabajar con la respiración, que hace que te libere toda esa sensación de malestar. Evadir el dolor. No evadir, vivirlo. Por eso, evadir el dolor no es recomendable, no es vivir el dolor. Hay que vivirlo. No tomarse un calmante. No, hay que percibirlo, hay que percibirlo con toda la profundidad. Hay que respirar, inhalar, exhalar, visualizando ese dolor que te produce un gran dolor en el corazón. Fíjate que los psicoanalistas han cambiado las teorías. Decía que todo era el cerebro, pero resulta que no, que ahora han cambiado las teorías y dice que el cerebro no es lo que te permite a ti desplazarse, sino el corazón, porque el corazón es un cerebro que también piensa y por supuesto también siente el dolor. Entonces cuando uno inspira y piensa en la situación, entonces ese corazón es como que se va liberando, porque tu cuerpo se va liberando de sensaciones que te producen malestar. Bueno, está probado por muchas corrientes que la respiración es algo importantísimo en nuestra vida, ¿no? Sí. No solamente el ejercicio de respiración que uno puede hacer en una clase de yoga, por ejemplo, ¿no? Sino también el asunto de respirar correctamente en cualquier momento, respirar por la nariz, sobre todo. El otro día escuchaba yo a alguien que comentaba que había que respirar por la nariz, no por la boca, y que los beneficios de respirar por la nariz son innumerables. Exactamente, y decía el gran maestro Gurdjieff, el maestro del conductismo, decía que la respiración era el aliento de la vida, y es verdad. Y por eso empezamos a sanar a través de la respiración, pero no es mi especialidad, la respiración. Ahora, fíjate, luego, una vez que tenemos este quiebre profundo, que es la fase, empezamos a, digamos, la idea es que uno no esté orbitando en ese dolor, la idea es superar ese dolor. Entonces ahí empiezan todas las orientaciones, porque la idea es que nosotros a través de ciertas, el coaching, por ejemplo, ¿cómo lo trabajaría? Con un desplazamiento de tareas asignadas que te permite a ti justamente superar. Siento que si nosotros tenemos una capacidad cognitiva, una conciencia de lo que nos puede suceder, una conciencia que somos todos vulnerables y somos frágiles a situaciones, podemos superar. Pero hay personas que no tomamos nunca conciencia de eso. Entonces quizás somos frágiles y podemos entonces caer en una depresión muy profunda, pero hay que salir. Pero uno tiende de repente a un momento difícil olvidarlo. No, yo no quiero pensar en eso. Aunque sabes que tienes el sufrimiento dentro, dices, no, ya no voy a pensar en eso. Bueno, es como una especie de terapia que uno se hace, ¿no? Entonces, no es lo más recomendable. Es una terapia de evasión, pero no es recomendable porque siempre va a estar ahí. Entonces te va a venir el recuerdo. Entonces, cuando te venga el recuerdo va a ser peor porque, oye, es que el tema es que no abandonas la situación, no abandonas eso que te causa dolor. Entonces, hay que abandonarlo, pero no olvidarlo, hay que vivirlo, no olvidarlo, hay que vivirlo. Porque en la medida que tú vives el dolor, lo vas a superar. Hay una diferencia entre personas frágiles, como tú dijiste, y personas sensibles. Mira, sí, claro, las personas sensibles son las personas que tienen esa sensibilidad para la música, el arte, las letras, la poesía, ver un animal, una situación frente con un animal y tienen esa sensibilidad. Y las personas frágiles son las personas que se quiebran, que son muy nerviosas y pierden. Hay una frase de Jean-Paul Sartre que me encanta, que él decía que la emoción era la caída brusca de la conciencia, y eso justamente es la fragilidad que todos tenemos. Cuando perdemos esa conciencia, nos quebramos. Entonces hay que rescatar con la resiliencia, que es un recurso, vuelvo y repito, de la psicología positiva. Hay que rescatar esa conciencia para poder avanzar. ¿Y cómo avanzas? Bueno, entonces las características. Bueno, el resiliente por lo general es una persona más positiva, es una persona que maneja el sentido del humor,
es una persona que es un individuo que es capaz de sociabilizar, de echar el cuento, de comunicarse. Tengo una rabia por esta situación y esto me está pasando, y lo comunicas a alguien que te produzca confianza. Entonces eso es importante. Por eso son las características de un resiliente. Pero las características de un no resiliente es la persona que se cierra, que se en sí misma, que no comunica, no transfiere la información de su dolor, no busca terapia y se encierra. Y ahí está el peligro, porque el peligro está en ese tipo de personas. Ahora, en cuanto, esas son las características, pero también qué hacer. Fíjate que aquí nosotros siempre en este programa hablamos del qué hacer, porque no solamente hacemos la descripción, sino la acción. Entonces, esa acción es solicitar un orientador, pedir ayuda, puede ser un coach, puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, puede ser un filósofo, ¿por qué no? Ahora la filosofía es mostrar, es que yo muestre qué es lo que me está pasando. No tragarse las cosas, eso siempre han dicho que no es bueno, ¿no? Ese sería lo primero. Y después también, como estamos hablando de que la resiliencia es un recurso fáctico, de hecho, bueno, podemos trabajar también con eso, con lo que tenemos a la mano, porque muchas veces no podemos pagar un orientador, ni un psiquiatra, ni un psicólogo. Entonces, podemos tener ciertos recursos, ¿no? Sería, fíjate, mira, el sentido del humor es importante. No tomarse a pecho las cosas tan profundamente. Mira, sabemos que estamos en caos porque hay la muerte de un ser querido, pero todos vamos para allá. Y entonces hay que aprender a vivir con eso. Pero yo tenía un amigo que decía, él enviudó, perdió su segunda esposa, y entonces decía, no, Gilda, y después se volvió a casar, pero decía, es que esto Gilda, yo no lo he superado, yo simplemente aprendí a vivir con eso, pero no he superado la muerte de mi segunda esposa, y ya tiene 3 matrimonios. Hay que aprender a vivir con esas cosas, no pretender que uno supera todo y lo hay que aprender, pero, repito, hay que aprender, pero hay que superarlo. Hay que avanzar, hay que desplazarse, hay que actuar, hay que coordinar acciones. Eso es importante, ¿no? Entonces puede haber toda por ejemplo, mira, somos soñadores, somos creativos, y tener ideas, inventar qué hacer con esto. Y no solamente la pérdida del ser querido, sino que eso es como puede ser lo más dramático, pero en lo colectivo también, lo estamos viendo con esta situación. Y vamos a ver que vienen en los próximos días, ¿no? Entonces, en lo colectivo, sí, también, que si somos resilientes, los venezolanos, sí lo somos. Que los europeos en un determinado momento lo fueron también. Y ahí lo hemos visto con las demostraciones del holocausto de los judíos, cómo ese grupo religioso superó todo esto del holocausto que ha sido terrible, ¿no? Sí, Europa, la guerra, bueno, la guerra también, terrible, no solamente los judíos, también los europeos, etcétera, no lo doy como ejemplo. Entonces, lo interesante es de eso. Ahora, hay libros interesantes, hay un libro que hay una doctora que es psicóloga, que está dentro de la corriente del positivismo, que se llama Jazmín Zambrano, y ella habla sobre la resiliencia y todo este tema, pero yo traje este libro, porque la idea también es recomendar libros en esta Levántate y sigue. Levántate y sigue, aquí está, es de un cineasta venezolano-español que se llama Santiago Pumarola. Él, hizo su carrera cinematográfica prácticamente en España, aunque estuvo trabajando mucho tiempo en Venezuela. Tenemos una amistad de años, y él es escritor ahorita, tiene libros muy interesantes, y este libro que, me lo envió inclusive en físico, me lo envió con una amiga, Mónica Piazza, creo que se llama la amiga, cierto es que me lo envió, y y esto es como mi oráculo, con todo mi respeto, Santiago, si me estás viendo, con todo mi respeto, porque es un libro de la A a la Z, un libro de resiliencia, porque además que está muy bonito, porque él describe de una manera muy
digamos, no ligera, sino muy recreativa, todos los escenarios por los cuales pasó y las cuales hubo el fracaso, pero en ese fracaso pudo ver la oportunidad y pudo ver el éxito. Entonces, es un libro que recomiendo mucho porque además que yo reconozco que es un libro imperativo. Fíjate que la palabra lo dice, el título del libro es Levántate y sigue. Es muy imperativo y es un libro muy imperativo, pero es un libro que da mucha fuerza y tiene aquí en uno de sus capítulos, me voy a permitir ponerme los lentes, y tiene una frase que para mí, bueno, me encantó, pero no es de él, es de William James, que es un filósofo y psicólogo norteamericano. Eres tú, con tu forma de hablarte cuando te caes, el que determina si te has caído en un bache o en una tumba. Bueno, qué bueno. Y entonces él hace toda la reflexión y es recomendable. Maravillosa reflexión para terminar entonces la conversación. Gilda Jiménez, ya es periodista, docente, coach ontológico. Un gusto y un honor tenerte por aquí, Gilda. Muchas gracias. Vamos a terminar con los puntos de contacto y con cualquier frase que quieras. Por supuesto, el punto de contacto es @imagencorp2002, Instagram. La página web tiene un reportaje interesante sobre la resiliencia. Es www.imagencorpproducciones.com. Y bueno, estamos a la orden para asesorías en coaching, para sesiones en coaching, para nuestros cursos también de oratoria, y bueno, estamos a la orden. Gracias, Gilda. Gracias. Y también aquí, que vas a estar también viniendo con frecuencia al programa con estos temas interesantísimos. Gilda nos ha pedido este tema para cerrar ya esta segunda media hora. Le encanta George Benson y ahí queda Nights on Broadway, ¿no? O solamente Broadway se llama el tema de George Benson. On Broadway se llama el tema de George Benson de 1963. Ahí está, en honor a ti, Gilda. Gracias. Hasta luego. Gracias.